Le damos la gloria a nuestro Señor y nuestro Rey, y que Él establezca su trono en medio de nuestra alabanza, pero sobre todo en nuestro corazón. Que este trono sea, que este corazón sea el trono donde Él reina todos los días de nuestra vida. Y que estamos ante su presencia. No importa lo que hagamos, donde estemos, estamos siempre ante su presencia. Démosle otro fuerte aplauso a nuestro Señor. Y de esta manera vamos a orar y presentar este servicio totalmente en las manos de Él. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque eres Rey de nuestras vidas, Señor. Te entronamos, Señor, como dice la alabanza, Señor, porque ante las pequeñas cosas, Señor, tú siempre estás presente, Señor. Permite que hoy, Señor, sea un día, Señor, de alabarte, de rendirte a ti, solamente a ti, la adoración por las cosas que tenemos, Señor, por el aire que respiramos, por el sol que amanece cada día, Señor. Gracias, Padre, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tu mano está extendida para levantarnos, para transformarnos, Señor, por hacernos, Señor, a tu imagen, Señor. Y estamos aquí, Señor, para que tú nos moldees. Estamos aquí para bendecir tu nombre, porque por tu salvación te damos gracias, Señor, por las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Aunque vengan tribulaciones, aunque venga tormenta, sabemos que tu mano está extendida para darnos socorro, Señor. Darnos el oportuno socorro cuando necesitamos, Señor, de tu amor, tu misericordia. Mira a aquellos hermanos, Señor, que han de venir, Señor. Ya aligera sus pasos, Señor. Cuida, Señor, su venida, Señor, para que juntos, Señor, vengamos ante esta iglesia y vengamos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Mira a aquellos que no pueden venir, Señor, que tu misericordia, tu paz, tu sanidad esté sobre cada uno de ellos, Señor. Que tú los confortes, Señor, y los levantes, Señor, y que también, Señor, en sus casas tenga la bendición tuya, Señor. Impartimos, Señor, desde aquí la bendición a nuestros hermanos. Impartimos desde aquí la bendición a aquellos que han de venir a la casa del Jesucristo, Señor, para que tú seas haciendo en su obra, en su vida, y que hoy, Señor, sea un día nuevo para nuestra vida, un día, Señor, de proclamarte, Señor, Rey, Señor, de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos continúes, Señor, tomado de la mano de ti, Señor. Que no nos dejes, Señor, que nosotros no apartemos nuestra mirada de ti y que nos confirmemos en la roca inconmovible que eres tú, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos fuerte aplauso a nuestro Señor. Y vamos a seguir cantando las alabanzas a Él. Vamos a alabarte, Señor. Por eso te queremos a Cristo proclamar como un estandarte, levantarlo a Él.
Señor les bendiga a todos. Pueden tomar asiento. Muchas gracias a cada uno por este tiempo de alabanza y expresión de adoración a nuestro Dios y a nuestro Rey. Queremos saludar, ya habíamos saludado a algunos y ahora pues queremos seguir saludando a aquellos que han seguido llegando y darle las gracias por este privilegio hermoso que nos conceden de poder estar todos aquí reunidos y estar aquí para servir a nuestro Rey y nuestro Señor. Así es que gracias por esa cooperación, apoyo y respaldo a esta obra de nuestro Rey, de nuestro Señor. De todos los que se siguen uniendo a nuestra iglesia y se siguen aportando y cooperando y se hacen parte de este ministerio, pues de cada cierto tiempo entonces ya se toman decisiones para unirse ya en forma oficial y hacerse miembros oficiales ya para ser parte más íntegramente de lo que es este ministerio. Y queremos hoy presentar una familia que se está uniendo, ya llevan tiempito, pero ya llegó el momento de la decisión y ellos pues estuvieron deseosos, solicitaron pues que ya se querían hacer miembros oficialmente de esta congregación. Así es que los queremos presentar y pedirle que pasen aquí adelante. Y ella es el hermano Hugo, la hermana Yael, y con los niños, para que ellos puedan pasar aquí. Y no han pedido a los ancianos que pasen para orar por ellos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos esta familia, Señor, que decide, Señor, un compromiso en esta iglesia, Señor. Sí, sí. Para que tú los bendigas de una manera especial, Señor. Tú les des los dones necesarios para que sean utilizados para la obra tuya en esta congregación, Señor. Como miembro del cuerpo de Jesucristo, Señor, ellos vienen ante ti, Señor, a presentarte, Señor, para que tú, Señor, seas el canal de bendición sobre la familia, Señor. Míralo ellos como pareja, Señor. Yo te pido que tú los unas más todavía, Señor, y que mientras ven pasando el tiempo, Señor, la comprensión, Señor, el amor reine sobre ellos, Señor. Padre, mira que ellos puedan, Señor, disciplinar a sus hijos en el camino día a día, Señor. Que cuando lleguen a viejos, Señor, o adultos, Señor, ellos sigan, Señor, manteniéndose, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe, Señor, a esta familia. Que seas tú el que alumbre su hogar. Seas tú el que cada rincón de su hogar respire, Señor, la presencia tuya. En esta hora yo te pido, Señor, que presentamos ante la congregación para que ellos vean, Señor, que cada día se añaden al cuerpo de Cristo y se comprometen no solamente con la iglesia, Señor, contigo, para hacer la obra que tú ya le has señalado y le has dado el camino para seguir hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta obra, por estos hermanos, Señor, y por la obra, Señor, que ellos van a hacer para la gloria tuya, Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le damos nuevamente el aplauso y le damos las gracias. Dios bendiga. Dios bendiga. Y gracias nuevamente. Haz de nuestros corazones, Señor, tu altar. De nuestras vidas, tu casa, tu habitación. Tu amor hoy, Señor, nos une. Deseamos, Señor, tu Espíritu en nuestra vida, Padre Celestial. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación. Tu amor hoy nos une, deseamos tu Espíritu
Dígalo una vez más. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, tu amor hoy nos une. Deseamos tu espíritu. Dígalo una vez más, vamos a comenzarlo. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, tu amor hoy nos une. Deseamos tu espíritu. Este pueblo te adora. Esta casa te espera. Estamos sedientos por avivamiento en este lugar. Este pueblo te adora. Este pueblo te adora, Señor. Esta casa te espera.
Enciende tu fuego, Señor, en este lugar. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Oh, Señor Jesús, qué bueno es estar en tu presencia. Siga alabando a nuestro Dios. Qué bueno, Señor, es sentirte. Oh, Señor, que se encienda tu fuego en este lugar, Señor. Oh, Santo. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos diste de alabarte, Señor, libremente y con gozo a ti, Señor. Te esperamos, Señor. Te esperamos ese día grandioso cuando estemos contigo allá en los cielos. Oh, qué bonito será el estar frente a ti, Señor, y poder mirarte, Señor, cara a cara a ti, Señor Jesús, en ese lugar tan precioso, en ese lugar. Oh, Señor, te adoramos en este lugar, en este lugar. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Qué momento más lindo, ¿verdad? Pasamos aquí en la tierra, cuando estamos así en ese espíritu de adoración, de alabanza. Y si eso es así aquí, ¿cómo será cuando estemos con el Señor allá arriba? Será tiempo glorioso. Tiempo glorioso. Como todos sabemos, pues hemos estado, ya lo habíamos mencionado durante este mes, el tema sobre la hermandad, Y ya hemos cubierto diferentes pasajes de la Escritura en base a ese tema de la hermandad. Y hemos estado hablando cada domingo en una manera de que en diferentes formas podemos reflejar o en diferentes maneras podemos manifestar esa hermandad. Y para darles rapidito cada uno de los temas que hemos cubierto, el primer tema fue esperando juntos en hermandad el regreso de Jesucristo. Y es la manera en que Él quiere ver a su iglesia, en esa unidad, en ese compañerismo, en esa hermandad, para Él entonces levantar esa iglesia que llama ahí en Efesios capítulo 5, una iglesia pura, santa, sin mancha, ni arruga, una iglesia como gloriosa, para presentársela ante Él allá arriba en los cielos. Y es la manera en que el Señor quiere ver a su iglesia, en una unidad, compañerismo y hermandad, viviendo de esa manera, esperando con esa fe, con esa esperanza que ya Cristo va a venir a levantar a su iglesia. ¿Cuánto lo estamos esperando? Amén. ¿Cuánto estamos deseosos que ya aparezca? Amén. Pero sabemos que no nos queremos ir hasta que Él venga, ¿verdad? Eso es normal como seres humanos. Por eso corremos al médico, al hospital cuando nos sentimos un dolorcito o algo mal, porque todavía, ¿verdad?, queremos que sea cuando Él venga, o que Él nos llame a estar en su presencia. Y el segundo tema que cubrimos hace 2 semanas atrás es trascendiendo barreras de culturas, tradiciones y también raciales para poder llevar a otros el mensaje del Evangelio y también poder hacer hermandad con ellos. Y es la parte cuando el Señor le dice: ahora vayan a otros lugares, vayan a otros países. Y fue la parte difícil para ellos, porque tenían que ahora romper barreras raciales y también entender otras culturas y poder entender otras costumbres y tradiciones. Pero sí, eso, para que ellos pudieran entender que Jesucristo no vino aquí a esta tierra a morir por un solo pueblo
o por una sola raza o por una sola lengua, sino que Él vino para alcanzar a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que la sangre de Cristo vino para ser derramada para toda nación, toda lengua y todo lugar que pueda ser alcanzado para salvación. Y es la parte donde entonces tenían ellos que no solamente ir y predicar, ahora entender que tenían que ser hermanos unos con otros y poder ser hermanos en Jesucristo. En la semana pasada hablamos también de otro tema, y el tema es cuando la hermandad está en peligro, el compañerismo, la unidad. Pueden presentarse ataques o puede verse en una situación que peligra esa hermandad. Y vimos en Filipenses el capítulo 4 la experiencia y la situación que estaba aconteciendo en esa iglesia entre Evodia y Síntique, dos mujeres, y puede ser entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, no necesariamente, porque ese es el ejemplo que usamos, porque esa fue la situación, pero puede suceder de cualquier otra manera. Es que había un conflicto, y ese conflicto dentro de esas dos mujeres que habían sido aquellas que habían trabajado y colaborado con el apóstol Pablo para levantar aquella iglesia, ahora había, por ciertas razones que no dice la Escritura, por cierta situación que se presentó, donde entonces ellas comenzaron a tener un conflicto entre una y otra, unas diferencias de actitudes, y eso estaba poniendo en peligro la unidad y el compañerismo de la iglesia. Y ahí donde el apóstol Pablo dice, con aquellos que pueden ayudar, ayúdenla a que las cosas se arreglen, se mejoren, porque podía traer gran destrucción a la obra del Señor. Podía ser de gran peligro para el desarrollo de aquella iglesia, porque si no se ponían de acuerdo, eso podía traer una división grande. Y es ahí donde entonces, cuando la hermandad está siendo atacada y está siendo puesta en una situación difícil que puede traer ese tipo de separación y división por diferencias, es ahí donde se tiene que arreglar las cosas inmediatamente en el amor de Cristo y en la unidad del Espíritu Santo. Y es ahí donde entonces las cosas se mejoran y se fortalece la iglesia del Señor. Y se puede entonces continuar hacia adelante. Hoy vamos a tocar otro tema. Y ese tema es no confundir lo que es hacer hermandad. No confundir. Hay que entonces eso analizarlo de la manera correcta. No confundir lo que es cuando tenemos que hacer hermandad, cuando tenemos que alcanzar a otros, y que la hermandad, no hacer ese tipo de hermandad, compañerismo, unidad con otros, no vayamos a confundir y caer en un error por buscar hacer hermandad. Pero vamos a verlo en la Escritura, y voy a pedirle que busquemos en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, y vamos a empezar a leer desde el versículo 19 de Primera de Corintios capítulo 9. Cuando lo tengamos me dicen amén para así saber. Amén. Bueno, pues 5 nada más lo van a leer. Dice así, Primera de Corintios capítulo 9, empezando el versículo 19. Los que no lo tengan o no tengan su Biblia, pues escuche bien lo que dice la palabra. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, aquí está hablando el apóstol Pablo, que escribió esta carta,
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo, dice él, aunque yo no esté sujeto a la ley, lo hago como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice el 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley, sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice el 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y el 23, y ahí terminamos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, ¿qué es lo que, si podemos apagar la luz por favor? ¿Qué es lo que está aquí diciéndonos la Escritura? Dentro de lo que es la hermandad y el compañerismo de aquellos que ya tenemos y conocemos al Señor Jesucristo, ahora tenemos que buscar alcanzar a otros y tenemos que buscar también que esos otros se añadan al mismo cuerpo de Cristo para así mantener una comunión con todo el cuerpo de Cristo. No importa donde cada uno esté, tenemos que mantener una comunión dentro del cuerpo de Cristo. Y esa comunión entre unos y otros es lo que se llama la unidad del Espíritu, el mantener el compañerismo y también tener la hermandad. Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 19 que leímos, yo que ahora soy libre, ahora que estoy libre de todos, sin embargo me he hecho ¿qué? Siervo de todos. ¿Cuál era la libertad que el apóstol Pablo presentaba? Ahora que ya yo he conocido a Jesucristo y he recibido a Cristo, ahora Él me ha hecho libre. ¿Cuántos aquí somos libres en el Señor Jesucristo? Todos hemos sido libres. Ahora, ¿a qué se refería? Libre del pecado. En el capítulo 6 de la carta a los romanos que escribió el mismo apóstol Pablo, él dice ahí, si ya fuimos libres del pecado, libres de la esclavitud, de ese pecado que nos tenía atado a él. Y es la parte que él está proclamando y diciendo, ya ahora yo soy libre. Y somos libres de todo eso lo que el pecado trae por consecuencia. Todo lo que es la maldad, hemos sido libres de ello. Hemos sido libres de los vicios de este mundo. Hemos sido libres de todo aquello que nos ataba a hacer cosas que, aunque no quisiéramos hacerlas, las estábamos haciendo. Hemos sido libres del viejo hombre, la vieja criatura. Como dice la Escritura, que está viciado. El viejo hombre, la vieja criatura está viciado con las cosas que son de este mundo. Están atados a este mundo. Somos libres de la carne, de esos deseos de hacer aquellas cosas que son de la carne y que no son del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo dice, por gracias al Señor, su sacrificio en la cruz y por su sangre y ahora en medio de su Espíritu que me ha dado, yo soy libre. Ya no tengo que tener esas ataduras, he sido libre. Ahora, esa libertad bien podría ser decir, ahora que soy libre, puedo quizás no tener cargas, no tener preocupaciones, poder gozar y disfrutar de las cosas porque ya soy libre. Ahora yo puedo hacer otras cosas sin tener que echarme ningún tipo de preocupación, ningún tipo de angustia, ningún tipo de dolor por una cosa o por la otra porque soy libre. Sin embargo, él dice, soy libre de todo, pero a la misma vez me he hecho siervo de todos. ¿A qué se refiere el apóstol? Cuando dice, porque soy libre por un lado, pero por el otro lado me he hecho siervo. Podemos gozar de unas libertades que tenemos en el Señor. Podemos disfrutar de esas libertades de lo que es la esclavitud del pecado.
de lo que son los deseos de la carne, de lo que es el viejo hombre, la vieja criatura. Podemos tener esa libertad, pero la libertad que hay en Cristo no es otra cosa sino que fuimos libertados del pecado, pero ahora somos siervos del Señor. No porque salí de uno me voy a quedar para hacer lo que yo quiera, para disfrutar como yo quiera. ¿Podía el apóstol decirlo así? Sí, pero a la misma vez soy libre por un lado, pero ahora soy siervo de otro lado. ¿Cuál era el deseo del apóstol? Asimismo como Dios había establecido a los demás discípulos y apóstoles de él, que ahora ya no somos del mundo ni pertenecemos a este mundo, pero ahora pertenecemos a un nuevo Dios, a un nuevo Señor. Ahora pertenecemos a Jesucristo. Y por ser siervos de Jesucristo, ahora tenemos una labor que debemos de hacer. Y él decía, ahora me he hecho siervo a todos me he hecho siervo. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito de haberse hecho siervo de todos? Para ver si de alguna manera podía alcanzarlo para el reino de los cielos. Por un lado somos libres de este mundo, pero por el otro lado ahora somos siervos de Jesucristo, para obedecer a lo que Cristo nos dice que hagamos para beneficio de aquellos que necesitan salvación y vida eterna. Me he hecho libre, pero a la misma vez me he hecho siervo, me he hecho esclavo. Y de esa servidumbre, entonces significaba ahora me humillo, ahora me doblego, ahora tengo una gran responsabilidad que hacer sobre esta tierra. Ahora por yo ser ahora siervo de Jesucristo y por yo ahora poner mi fe en Él, ahora yo tengo unas labores que hacer y me humillo. Al ser la palabra siervo, tiene una connotación y significa humillación. Un siervo se tiene que humillar, un siervo se tiene que doblegar. Y es la parte donde entonces ahora que yo sirvo a Jesucristo, ahora yo tengo una responsabilidad también. Y quizás sea una responsabilidad mayor que la que cuando yo servía al mundo. Y esa responsabilidad es de humillación, de doblegarse y también ser condescendiente. ¿Y qué significa la palabra condescendiente? Que se ajusta a lo que es el momento y la necesidad. Eso es ser condescendiente. Cuando nosotros ahora estamos en Cristo, tenemos que ser no solamente humildes, no solamente tenemos que doblegarnos, sino también ser condescendientes en aquellas cosas que necesitamos ajustarnos para que entonces sea de provecho y sea de bien. ¿Me estoy explicando? Cómo el apóstol Pablo cuando presenta este argumento, este concepto, y es el versículo 19, cuando da el siguiente versículo, el versículo 20, él dice, como si estuviera diciendo, para que me puedan entender lo que le estoy diciendo, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir, para que me puedan en otras palabras entender, de que ahora yo siendo libre, me he hecho siervo para poder alcanzar a otros. ¿Qué es lo que quiso decir? El versículo 20. Entonces dice, me he hecho a los judíos como judíos. Aquellos que son de la ley, como si yo también fuera de la ley. El apóstol Pablo era de ciudadanía judía. Pero miremoslo no en el sentido físico. Él está hablando en el sentido espiritual. A los judíos me he hecho como si yo también fuera judío. Porque él sabía y entendía que ya al ser de Cristo y haber aceptado a Cristo, en lo que es nuestra parte espiritual, ya no somos de este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos. Y es la parte ahí donde él está diciendo,
yo antes vivía y practicaba como judío, antes de conocer a Cristo. Pero ahora que he conocido a Cristo, ya no hago aquellas cosas que como judío yo antes hacía. Ahora, pero para yo poder ganar a otros para Cristo, y él tenía que ganar a todos aquellos que pudiera poder ganar. Y dice, por eso cuando estaba con los judíos, yo me hacía judío. Y hacía las cosas que hacían ellos para poderme identificar con ellos y ganarlo. Aquellos que estaban bajo la ley. Ahora, no es la ley de lo que podemos hablar de lo que es la ley moral, como son los 10 mandamientos. Él está refiriéndose a la ley la cual ellos como pueblo tenían que cumplir, la que les fue dado adicional a los 10 mandamientos y otras más que ellos siguieron añadiendo. Ahí por eso cuando vemos, por ejemplo, los judíos, ellos su libro principal es la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y es lo que ellos llaman la ley. Y ven ahí lo que Dios le mandó para el pueblo, exclusivamente para el pueblo, y que ellos tenían que poner en práctica y que tenían que velar. Adicional a eso hay otros 2 libros que tienen los judíos, que uno es el Talmud y el otro es la Mishnah. Y tanto el Talmud como la Mishnah son escritos acá, entre ellos, de lo que son su cultura, lo que son sus tradiciones y lo que son sus costumbres. Y ellos usan esos libros, usan el de la ley para buscar poner las cosas que son de la ley, pero usan los otros para seguir practicando las cosas que son culturales de ellos, que son de costumbres y tradiciones. Y a eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo. No es que estuviera sin ley él, sino que esa ley, la cual practicaba él, junto con los judíos, cuando él estaba dentro de ese mismo plano de conocimiento y de práctica, ya él no lo hacía, porque ahora él ya no estaba en ese mismo plano de conocimiento. Ahora dice, pero para yo poderlos ganar a ellos, para yo poder entonces haberme hecho siervo, estando libre ya en Cristo, ahora me he hecho siervo, para yo en esa manera de servidumbre, humillándome, doblegándome, siendo condescendiente, ahora lo he tomado como que yo también soy parte, para poderlo entonces ganar para Cristo. Identificarme de cierta manera con ellos para ganarlo para Cristo. Muchas cosas que eran de ritualismo, ya Pablo no las hacía, porque eso pertenecía a la ley de los judíos, a las costumbres, cultura y tradiciones. Ahora él ya no estaba en ese mismo plano. Por eso dice, ahora me he hecho a los judíos como si yo también fuera judío, para poder así alcanzarlo, y a los que son practicantes de la ley judía, como si yo también lo fuera, para poder así alcanzarlo para el reino de los cielos. Dice el versículo 21 de lo que leímos, y ahora a los que son sin ley. ¿A quién se está refiriendo él cuando dice a los que son sin ley? Se refiere a los gentiles. En otras palabras, le está diciendo a los que no practican lo que es esa ley de los judíos, pues lo llaman sin ley, porque así era que lo conocían los judíos, aquellos que no viven bajo una ley, pero ellos se referían a la ley de Dios, no que no tuvieran leyes. Los gentiles, los griegos, los romanos tenían leyes, pero aquí él lo está hablando de lo que es la ley espiritual, la ley que ellos habían establecido para buscar una vida que fuera agradable a Dios. Ahora él le dice, primero me dice a los judíos, ahora a los que son sin ley, a los gentiles, como si yo también fuera sin ley, como si yo también fuera gentil, para tratar de alcanzarlo. Pero él diciendo ahí mismo, en ese versículo 21, aunque en mí está la ley de Cristo.
había una ley que era la ley del pueblo, pero una vez conoce a Cristo y ahora cambia su vida y es transformado, ahora hay otra ley y es la ley de Cristo. La ley de Cristo es la que está en aquellos que tienen su fe en Jesucristo. Esa ley que Cristo vino a cumplir, que le decían que Él no se sometía ni se sujetaba a la ley, pero es ahí donde Él les decía que esa no es lo que ellos practicaban, no era la verdadera ley de Dios. Y Él vino a implementar esa ley que es la ley del Espíritu, que no es otra cosa que la ley de Cristo. Y es ahí la diferencia. Por eso le dice, me hice a los judíos como si yo estuviera en la misma ley de ellos. Me hice a los gentiles como si yo tampoco hubiera tenido la ley. Pero el propósito era alcanzar a aquellos que estaban sin ley, los gentiles, para alcanzarlo con la ley de Cristo. Buscar identificarse. Buscar de alguna manera acercarse a ellos. Y dice el versículo 22, dice, y aquellos que son débiles, me he hecho débil también, para de alguna forma alcanzarlo. Por un lado están los judíos, por otro lado están los gentiles, que había que alcanzar, y por otro lado Él da otro nivel, otra clasificación, que Él mismo lo llama aquellos débiles, aquellos que por alguna razón son ignorantes, son inocentes, que no entienden lo que son las cosas espirituales, y a eso también Él entendía que se tenía que hacer débil, como ignorante, como inocente, como que no sabía nada, para poder identificarse con ellos y poderlos alcanzar para el reino de los cielos. He ahí cuál era el propósito. Poder de alguna manera identificarse con otras culturas, con otras costumbres, con otras tradiciones, para de alguna manera acercarse a ellos y ganarlo para el reino de los cielos. Y es la parte entonces donde dice, siendo libre, me he hecho siervo para de alguna manera poder seguir ganando almas para Jesucristo. Amén. Me estoy explicando, ¿verdad? Para poder entrar en lo que viene ahora. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir, queriendo insinuar? Ahora, como dije, no podemos entonces confundir lo que es por buscar alcanzar a otro para ganar esa alma para Cristo y poder de alguna manera hacer el hermandad, compañerismo, identificándonos con ellos, poder confundir lo que es la verdadera hermandad y buscar el verdadero compañerismo. De alguna forma, de alguna manera, el propósito es alcanzar a otro, pero a la misma vez poder identificarnos con otro en su nivel de capacidad para poderlo entonces traer a Jesucristo. Ahora, esto no es el que nosotros podamos alcanzar a otro, es lo que el apóstol está diciendo aquí. Poder alcanzar a otro con el mensaje de salvación. Poder llegar a ser compañerismo y hermandad con otro para que sean parte del cuerpo de Cristo. No es una licencia para nosotros pecar. No es una autorización para todo lo que hace el otro, nosotros también hacerlo. Sino que todavía en nosotros, entonces tenemos que recordar que estamos en la ley de Jesucristo. Aunque vamos a buscar de alguna manera identificarnos con los demás, pero en nosotros se tiene que mantener lo que es la ley de Cristo. Amén. Hay 3 refranes que quiero decir, que quiero traer. Hay muchos refranes, hay miles de refranes en diferentes países, y a veces ciertos países tienen sus propios refranes, sus propios dichos, porque son parte de su cultura, tradiciones, y ellos mismos se entienden.
Y a veces un refrán que en un país se dice, si se dice en otro, pues no se puede comprender. Pero hay refranes que son tan populares, se han hecho, que en muchos lugares es el mismo refrán. Para cada país que uno va, a veces ese refrán se escucha en todos los demás. Y yo voy a traer 3 refranes que son los que pienso yo que más se conocen y que más la gente comenta cuando entonces ciertas situaciones se presentan. Y yo voy a decir la primera parte de ese refrán, son 3, y ustedes van a completar lo que falte del refrán. Amén. Yo voy a decir la primera parte y ustedes la terminan. No se confunda la gimnasia con la magnesia. Ese es facilito, ¿verdad? El otro dice, estamos juntos, pero... Oye, eso no hay que ni discutir. Y el otro dice, dime con quién andas ahí. Todos lo sabemos. Ahora, esos refranes, a pesar de que son refranes, no, bueno, quizás lo pueden encontrar en Santiago capítulo 7, si lo encuentran. Pero no son refranes bíblicos, pero sí podemos utilizarlo como parte de lo que estamos hablando. Y cuando decimos no se puede mezclar o combinar la gimnasia con la magnesia, lo que está diciendo es que muchas veces puede parecerse igual, pero no es lo mismo. Y la gimnasia, cuando mencionamos la palabra gimnasia y magnesia, suenan como si fueran parecidas, ¿verdad que sí? Gimnasia y magnesia. Pero a la misma vez lo que se está diciendo, que muchas cosas se pueden parecer, pero son diferentes, son muy distintas. Y no se puede mezclar la gimnasia con la magnesia. Igual que no se puede mezclar el agua con el aceite. Por más que lo revolvamos y revolvamos, no se van a mezclar nunca. De esa misma manera es la gimnasia, ese tipo de refrán. El otro refrán que dice, estamos juntos pero no revueltos. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer ciertas cosas juntos, pero a la misma vez cada uno es diferente. Cada uno piensa de una manera y cada uno hace las cosas en la mejor forma que lo crea. Cada uno, aunque vivan algunos sobre el mismo techo, una misma familia, pero muchas veces uno es y piensa y hace las cosas diferente al otro. Se puede estar juntos, pero no significa que todos somos iguales. Y dime con quién anda y te diré quién eres. Es que cuando a veces hay una amistad demasiado estrecha, una amistad demasiado comprometida uno con el otro, va a llegar el momento en que uno va a hacer lo que hace el otro y el otro va a hacer lo que hace uno. Porque se han penetrado tanto y es una amistad tan estrecha que muchas veces, sin darse cuenta, la persona está haciendo lo mismo que hace la otra, porque se identifican demasiado. Y unas cosas son buenas, pero casi siempre ese refrán lo usamos para las cosas que no son buenas. Cuando una persona vemos que empieza a hacer cosas y en la casa le dicen, bueno, ¿qué te pasa a ti? Tú no hacías esto, tú no eras así. ¿Con quién tú andas? ¿Con quién tú te pasas? ¿Qué amiguitos tú tienes en la escuela? Porque tú no hacías estas cosas. Cuando entonces sabemos quiénes son los amiguitos, decimos, oh, por eso dice el dicho, dime con quién anda y te diré. Porque en un momento dado, uno va a arrastrar al otro. Ahora, en lo que se refiere a lo que estamos hablando, que aquí nos está dando a entender la Escritura, que para poder alcanzar a otros, tenemos que entonces acercarnos al otro, tenemos que hacernos de siervo, de humillarnos, de doblegarnos, de ser condescendientes, identificarnos con los demás, identificarnos en su tipo de cultura, en su tipo de costumbre, en su tipo de tradiciones, para de esa manera poder alcanzarlo para Jesucristo.
de alguna manera poderlo traer a los pies de Cristo. En una ocasión, allá en Puerto Rico, hubo una iglesia que no tenía pastor. Y necesitaba un pastor. Y vieron diferentes pastores que se presentaron. Y entre ellos hubo un pastor que no era del país en sí, del mismo país, de Puerto Rico, sino que este pastor era de otro país, del área de Sudamérica. Pero ese fue el que la iglesia decidió. A ese pastor fue el que la iglesia entendió que era el que la iglesia quería. Bueno, pues esto lo contó el mismo pastor, en una vez con pastores. Y dice que al principio, en los primeros 2-3 meses, empezó, ¿verdad?, a tratar de entender la gente, conocerla, y siendo de otro país, de otra cultura, de otro acento. Dice él que cuando más o menos ya llevaba 3 meses en la iglesia hizo una actividad, así un tipo de coinonía, y hicieron comida, fue en un lugar, un parque, no directamente en la iglesia, fueron y allí compartieron unos con otros y pusieron mesas, y dice él que iba pues conociendo a los hermanos, tratando de identificarse con ellos, y de repente ve que había un grupo de hermanos allí que habían puesto una mesa y habían puesto unos dominos encima de la mesa, los dominó. Y allí inmediatamente se sentaron y empezaron a jugar dominó. Dice que cuando él fue caminando y vio que estaban jugando dominó, para él dentro de él dice: Señor, ¿a qué iglesia tan pecadora tú me has traído? Porque dentro de la cultura de él, los que jugaban dominó eran pecadores. Y allí, ¿quién le dice en Puerto Rico a la gente que no juegue dominó? Pues es uno de los entretenimientos favoritos. Pero para él, en su cultura, él vio un pecado dentro de la iglesia. A los 3 meses, él se sentó a la mesa también a jugar dominó. Es lo que entonces señala la Escritura, lo que puede ser un pecado cultural, a lo que realmente puede ser un pecado espiritual. Lo que es el pecado de la ley de Cristo y lo que es el pecado de lo que es una cultura y una tradición. Para él eran pecadores porque ese tipo de juego en su país no lo jugaban. Dice también una vez un evangelista que fue invitado a otro país a predicar, y me parece que fue Finlandia, que cuando se estaba preparando, se quedó en la casa del pastor, y cuando se estaba preparándose ya en la mañana para ambos irse a la iglesia, dice que se metió al baño, se dio un buen baño, y cuando se para frente al espejo comienza a afeitarse, preparándose. Y mientras se afeitaba, comenzó a silbar, a pitar, un corito. Y mientras silbaba, pitaba y se afeitaba, le tocan a la puerta. Y estuvo raro. Y volvió. Y le volvieron a tocar a la puerta. Bueno, se quedó en silencio. Y le volvieron a tocarle a la puerta. Y él abre un poquito la puerta y dice: sí, por favor no silbe, no pite. Pero pues si es un corito, no, porque aquí, en este país, los que silban, los que pitan, son de la calle. Entendemos las diferencias culturales, tradiciones, costumbres. En una ocasión, un hermano que nos llegó a la iglesia que tenemos en Orlando, que venía de Puerto Rico, él era español, de España, venía de España, se trasladó, se mudó a Puerto Rico, y allí pues la costumbre de él era que cada tarde se reunían a la mesa en su casa y comían juntos, y junto con la comida era una copa de vino.
Y era algo tradicional, algo que era parte de la cultura. Cuando llega a Puerto Rico, trata de hacer eso y algunos hermanos se escandalizaron. Porque en Puerto Rico y otros países nuestros, el que bebe es del mundo, ¿cierto? Y el que toma aún vino. Y dice él que para él le fue chocante. ¿Cómo es posible que ustedes simplemente esto no es dañino ni hace mal? Pero para ellos le era de pecado. Y es la parte donde dice, a los débiles me hice débil para tratar de alcanzarlo. ¿Qué hizo él? Bueno, dejó de tomarla. Aunque él entendía que eso no era malo para su cultura, pero él estaba en otra cultura y entendía que no debía seguirlo practicando porque le podía hacer daño a otros. Cada vez que viajaba a España y estaba con su familia y los visitaba, no seguía la costumbre y tradición, porque para él no era. Hay costumbres y tradiciones de cada país que para uno esto es malo, pero para otros no. Y hay cosas que se pueden practicar, otras cosas que son escandalosas. Hay palabras que a veces podemos decir en nuestro idioma y para otros es malo. Pues son palabras malas para ellos. Pero entonces para mí no son malas. Pero entonces cuando estoy con ellos, a los débiles me hago débil. A los judíos me hago judío. Y a los gentiles me hago gentil. En una ocasión también escuché, porque es lo que es el pecado, según las culturas, costumbres y tradiciones, lo que es el pecado cultural, que no es el pecado contra la ley de Cristo que está en nosotros, solamente es lo que es cultural. Pero dentro de lo que es cultural, nosotros entonces nos tenemos que ajustar y aceptar lo que es la cultura de uno y lo que es la cultura del otro. Ahora, como dije, el hacerme judío, el hacerme gentil, el hacerme débil, no es una licencia para yo entonces pecar. Porque hay cosas que pueden ser culturales, pero también están en contra de la ley de Jesucristo, aunque sea cultural. En una ocasión un grupo de misioneros, ya esto hace ya años, un grupo de misioneros decidió ir al Ártico para ir a evangelizar a los esquimales. Gente que ¿quién los va a visitar a ellos? Con esas temperaturas, donde todo está congelado, donde el sistema de vida de ellos no es agradable ni tampoco que se puede lograr adaptarse a ese sistema de vida y mucho menos al clima donde ellos viven. Pero ciertos grupos de misioneros decidieron, bueno, los esquimales también necesitan salvación. Y vamos a ir un grupo de misioneros para ir a visitarlos y llevarle la palabra del Señor. Cuando llegan allí y comienzan a identificarse con ellos, los esquimales dicen que son personas muy buenas, muy hospitalarias, muy pacíficas. Y ellos se alegraron de que viniera este grupo y viniera y se interesaban por ellos. Y ellos inmediatamente los reciben y comen juntos y disfrutan. Ahora, hay una costumbre de ellos. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez. Y yo busqué más referencias y quizás esta costumbre ya no se hace tanto al día de hoy, pero todavía hay algunos que la acostumbran y la practican. Entonces cuando ellos están ahí y ya el hombre, la cabeza del hogar, el esposo, el padre de la familia, los invita a quedarse en su casa para ser recibidos y ellos sentirse complacidos de que ellos entran a su casa. Voy a decir esto aquí, pero con mucho cuidado porque es parte de su cultura.
Pero por favor, si a alguno le va a hacer escándalo, póngase los dedos en los oídos. Pero lo digo porque es parte de su cultura, es algo que existía y todavía aún existe en algunos. Por si a alguno le da con ir a evangelizar allá a los esquimales, pues ya sabe de antemano a lo que se va a presentar. Amén. Después que yo diga esto, ustedes deciden. Y luego que están allí y compartieron, entonces Él los recibe en su casa. Y una forma de ser aceptados es que uno de ellos, de varones, se tenía que acostar con su esposa esa noche. Y cuando ellos se miran uno al otro y le dice, ahora ¿cuál de ustedes va a acostarse con mi esposa? Porque es la manera en que ellos recibían a la gente y ellos una manera de que fuera agradable a ellos. No aceptar era una ofensa y podían recibir consecuencias. Y según el relato, que ellos se miraron y le dijeron, nos da un momentito. No tenían para dónde correr mucho. Pero dice que se pusieron a orar. Dice, Señor, tú sabes que estamos dispuestos a ajustarnos a culturas, a costumbres, tradiciones para alcanzar a otros. Pero esto está en contra de la ley de Cristo. Está en contra de la ley de los principios morales. Y empezaron a orar entre ellos, evaluarlo, analizarlo y decir, Señor, pero no podemos aceptar esto. No lo podemos aceptar. Y volvieron donde el hombre. Se reunieron con él y dicen, mire, el propósito nuestro de ustedes es predicarle a Cristo. Empezaron a hablarle de la palabra, abrieron la escritura, todo aquello que era prohibido por Dios, todo aquello que no podía ser aceptado, aunque fuera su cultura. Y el hombre entendió. Y él aceptó lo que ellos decían y también aceptó a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros entendemos que los valores y principios de Dios y de Cristo están por encima de las culturas y tradiciones. Y es la parte donde entonces buscar una amistad, buscar un compañerismo para tratar de alcanzarlo a Cristo. No es licencia para hacer todo lo que es de esa cultura. Es hasta donde podemos llegar y seguimos honrando el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la parte donde dice primera de Timoteo capítulo 5, no participes en pecados ajenos. No podemos por buscar ganar a otro, buscar participar de los pecados que esa persona hace, de la vida en que está viviendo. Nuestra labor es poder allegarnos a ellos para poderlos traer a Cristo. Y es la parte donde dice, dime con quién andas. Te diré quién es. Porque en muchas ocasiones, por querer buscar un compañerismo, por querer buscar acercarnos a alguien, por querer alcanzarlo para Cristo, el peligro es que en vez de nosotros traerlo a Cristo, nos lleven al mundo. Ese es el peligro. Por eso dice la Escritura, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, no participes de los pecados ajenos. No los participes. Puedes entender su cultura, puedes entender sus costumbres, puedes tratar de entender sus tradiciones, puedes tratar de participar en muchas de esas cosas para buscar ganártelos para Jesucristo, pero no participar de esos pecados ajenos. Dice en 1 Corintios capítulo 10 que no podemos comer del plato de la cena del Señor y comer del plato de los demonios, así dice en 1 Corintios 10. No podemos, en otras palabras, comer del plato de la cena del Señor y comer del plato del mundo. No podemos tomar de la copa del Señor y tomar de la copa del mundo. El plato del Señor, la comida del Señor es muy diferente al plato y la comida del mundo. El vaso del Señor es muy diferente al vaso que toma el mundo. Nosotros hemos sido llamados para hacer santidad delante de Dios.
y para tomar y comer del plato de Cristo y también de la copa de Jesucristo. Y esa es la diferencia, que por buscar ganar a un alma no vayamos a ser arrastrados a hacer las cosas que no son agradables delante del Señor. Esa es la manera en que nos dice en Romanos capítulo 12, dice claramente ahí, aborrecer ¿qué? Aborrecer lo malo, aborrecer, rechazar, detestar todo aquello que es lo malo y seguir lo bueno. Porque eso es lo que es agradable a Dios y es lo que va a edificar nuestra vida y nos va a traer nuestra bendición en el propósito de alcanzar a otro para Cristo. Tenemos que alcanzarlo con lo que es la palabra de Jesucristo. Y tenemos que alcanzarlo haciendo lo que es agradable a Jesucristo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 6, porque no se puede servir ¿a cuántos? A dos a señores. dos señores, y menos a 3 o a 4, porque se va a amar a uno y se va a aborrecer a otro. Se va a servir a uno y se va a menospreciar a otro. No se puede servir a dos señores. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? A él lo señalaron, lo acusaron los fariseos porque dice que se juntaba con los pecadores. Y es la parte que Cristo dijo, pero a los pecadores fue que vine a salvar. ¿Cómo no voy a buscarlo? Pero en ningún momento se identificó en sus pecados. Dice que fue invitado por otros también pecadores a ir a comer a su casa. Y el Señor los acompañó a ir a comer a su casa porque fue invitado. Pero no comió del plato del mundo, ni tomó de la copa del mundo. Y muchos de los que él entró a su casa y comió, se convirtieron a Jesucristo y aceptaron a Jesucristo. El peligro es cuando nosotros entonces podemos ser arrastrados para hacer las cosas que no son de Cristo. Es la parte donde el Señor mantuvo las dos cosas separadas. No mezcló la gimnasia con la magnesia. Y eso fue lo que enseñó a sus discípulos y apóstoles, mantener las cosas separadas de lo que es del mundo y de lo que es de Dios. Tenemos que entrar al mundo porque somos de este mundo. El Señor lo dijo, Padre, yo te pido que no lo saques del mundo. Ahora no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, Padre. En Juan capítulo 17, un tiempito antes de ser arrestado, él estaba orando y le dice, Señor, mira, estos son los que tú me diste, aquí los tenemos, ahora yo me voy pronto a ti porque yo pertenezco allá, pero yo te pido que ellos que se quedan aquí, tú los cuides y los protejas de todo mal. No son de este mundo ya, porque ahora ellos han tomado la decisión de pertenecer al reino de los cielos. Solo te pido, Padre, que tú los cuides y los protejas del mundo, porque no somos ya de este mundo. Y si no somos de este mundo, nuestra labor aquí es para poder alcanzar al mundo, pero no hacer lo que hace el mundo. No es que no podamos hacer una amistad, no es que no podamos acercarnos a alguien que no conoce a Jesucristo. Es poder darle a entender la diferencia de lo que es servir al mundo y de lo que es servir a Cristo. Si por una razón, una amistad, se supone que las amistades que nosotros, voy a terminar casi con esto, en 2 de Corintios capítulo 6 dice claramente que no podemos unirnos a yugo desigual. No puede un creyente estar con un no creyente. Y aunque eso tiene un principio, primeramente, en lo que puede ser el matrimonio, que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos, pero también se adapta a todo tipo de situación. Y sobre todo lo que son hacer una asociación con alguien que no sea creyente, o a llevar a cabo una amistad muy estrecha con alguien que no sea creyente. Un compañerismo. Porque bien claro lo dice la Escritura ahí en 2 Corintios capítulo 6. Porque ¿qué tiene en relación? Dice, ¿qué tiene en relación la luz con las tinieblas?
Ninguna. La luz es una cosa y las tinieblas son otra. Gimnasia y magnesia. Porque ¿qué relación hay entre la justicia y lo que es la injusticia? No hay ninguna. Son separadas. Y dice, ¿y qué relación hay entre Cristo y Belial? ¿Y a qué se refiere Belial? A Satanás. ¿Qué relación? No hay ninguno. Son separados totalmente. Y dice, por eso es que no puede haber relación entre un creyente y un incrédulo. ¿A qué se refiere la Escritura? Que nosotros vamos a poder hacer amistad. Vamos a poder tratar de alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Poder llegar hasta entender y comprender su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Podernos de alguna manera identificarnos. Pero cuando esa que estamos tratando de alcanzar para Cristo, que es del mundo, y ya le hemos hablado del Señor, y le hemos podido tratar de traerle la palabra, y rechaza la palabra, rechaza a Cristo, no quiere venir a aceptar lo que nosotros le estamos presentando, dice que ya esa amistad no debe proseguir, en otras palabras. Porque si esa amistad prosigue y se sigue uniendo más, si se sigue acercándose más, va a haber el peligro de entonces se cumple el refrán que dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Porque esa amistad va a poder llevarse a uno hacia el otro lado. Y normalmente siempre el del mundo arrastra al que está en la luz. Siempre el de las tinieblas normalmente arrastra al que está en la luz. Por eso el Señor, cuando trató de alcanzar a aquellos que eran pecadores, y sobre todo los fariseos, y cuando vio la actitud de ellos y en la manera en que reaccionaban ellos, trató de alcanzar, aunque muchos fariseos el Señor se le acercó y aceptaron a Cristo, pero otros le rechazaron de plano. Él no siguió esa amistad, pero ya él hizo lo que tenía que hacer, dejar la palabra. Ese es el punto que nos quiere traer aquí la Escritura. Podemos tratar de acercarnos a alguien para traerlo al Señor, pero si de alguna manera rechaza, tengamos cuidado de no ser arrastrados y participemos en sus propios pecados. La ley de Cristo va por encima de cualquier ley, cultura, costumbre y tradiciones que pueda haber en este mundo. No voy a hacer lo que hace el otro para tratar de traerlo. No. Yo tengo que demostrarle al otro, aquel que ahora me ha salvado, me ha limpiado, me ha perdonado y me ha dado un lugar allá arriba en los cielos. Esa es la diferencia. Y quizás los fariseos, porque dice que se juntaba con los pecadores. Y es la parte que Cristo dijo, pero a los pecadores fue que vine a salvar. ¿Cómo no voy a buscarlo? Pero en ningún momento se identificó en sus pecados. Dice que fue invitado por otros también pecadores a ir a comer a su casa. Y el Señor los acompañó a ir a comer a su casa porque fue invitado. Pero no comió del plato del mundo, ni tomó de la copa del mundo. Y muchos de los que él entró a su casa y comió, se convirtieron a Jesucristo y aceptaron a Jesucristo. El peligro es cuando nosotros entonces podemos ser arrastrados para hacer las cosas que no son de Cristo. Es la parte donde el Señor mantuvo las dos cosas separadas. No mezcló la gimnasia con la magnesia. Y eso fue lo que enseñó a sus discípulos y apóstoles, mantener las cosas separadas de lo que es del mundo y de lo que es de Dios. Tenemos que entrar al mundo porque somos de este mundo. El Señor lo dijo, Padre, yo te pido que no lo saques del mundo. Ahora no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, Padre, en Juan capítulo 17.
un tiempito antes de ser arrestado, él estaba orando y le dice: Señor, mira, a estos son los que tú me diste, aquí los tenemos, ahora yo me voy pronto a ti porque yo pertenezco allá, pero yo te pido que ellos que se quedan aquí, tú los cuides y los protejas de todo mal. No son de este mundo ya, porque ahora ellos han tomado la decisión de pertenecer al reino de los cielos. Solo te pido, Padre, que tú los cuides y los protejas del mundo, porque no somos ya de este mundo. Y si no somos de este mundo, nuestra labor aquí es para poder alcanzar al mundo, pero no hacer lo que hace el mundo. No es que no podamos hacer una amistad, no es que no podamos acercarnos a alguien que no conoce a Jesucristo. Es poder darle a entender la diferencia de lo que es servir al mundo y de lo que es servir a Cristo. Si por una razón, una amistad, se supone que las amistades que nosotros, voy a terminar casi con esto, en 2 de Corintios capítulo 6 dice claramente que no podemos unirnos a yugo desigual. No puede un creyente estar con un no creyente. Y aunque eso tiene un principio, primeramente, en lo que puede ser el matrimonio, que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos, pero también se adapta a todo tipo de situación. Y sobre todo lo que son hacer una asociación con alguien que no sea creyente, o a llevar a cabo una amistad muy estrecha con alguien que no sea creyente. Un compañerismo, porque bien claro lo dice la Escritura ahí en 2 de Corintios capítulo 6, porque ¿qué tiene en relación? Dice, ¿qué tiene en relación la luz con las tinieblas? Ninguna. La luz es una cosa y las tinieblas son otra, gimnasia y magnesia, porque ¿qué relación hay entre la justicia y lo que es la injusticia? No hay ninguna, son separadas. Y dice, ¿y qué relación hay entre Cristo y Belial? ¿Y a qué se refiere Belial? A Satanás. ¿Qué relación? No hay ninguno, son separados totalmente. Y dice, por eso es que no puede haber relación entre un creyente y un incrédulo. ¿A qué se refiere la Escritura? Que nosotros vamos a poder hacer amistad, vamos a poder tratar de alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, poder llegar hasta entender y comprender su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, podernos de alguna manera identificarnos. Pero cuando esa que estamos tratando de alcanzar para Cristo, que es del mundo, y ya le hemos hablado del Señor y le hemos podido tratar de traerle la palabra, y rechaza la palabra, rechaza a Cristo, no quiere venir a aceptar lo que nosotros le estamos presentando, dice que ya esa amistad no debe proseguir, en otras palabras. Porque si esa amistad prosigue y se sigue uniendo más, si se sigue acercándose más, va a haber el peligro de entonces se cumple el refrán que dice: dime con quién andas y yo te diré quién eres. Porque esa amistad va a poder llevarse a uno hacia el otro lado. Y normalmente siempre el del mundo arrastra al que está en la luz. Siempre el de las tinieblas normalmente arrastra al que está en la luz. Por eso el Señor, cuando trató de alcanzar a aquellos que eran pecadores, y sobre todo los fariseos, y cuando vio la actitud de ellos y en la manera en que reaccionaban ellos, trató de alcanzar, aunque muchos fariseos el Señor se le acercó y aceptaron a Cristo, pero otros le rechazaron de plano. Él no siguió esa amistad, pero ya él hizo lo que tenía que hacer: dejar la palabra. Ese es el punto que nos quiere traer aquí la Escritura. Podemos tratar de acercarnos a alguien para traerlo al Señor, pero si de alguna manera rechaza, tengamos cuidado de no ser arrastrados y participemos en sus propios pecados. La ley de Cristo va por encima de cualquier ley, cultura, costumbre
y tradiciones que pueda haber en este mundo. No voy a hacer lo que hace el otro para tratar de traerlo. No. Yo tengo que demostrarle al otro, aquel que ahora me ha salvado, me ha limpiado, me ha perdonado y me ha dado un lugar allá arriba en los cielos. Esa es la diferencia. Y quisiera los fariseos, porque dice que se juntaba con los pecadores. Y es la parte que Cristo dijo, pero a los pecadores fue que vine a salvar. ¿Cómo no voy a buscarlo? Pero en ningún momento se identificó en sus pecados. Dice que fue invitado por otros también pecadores a ir a comer a su casa. Y el Señor los acompañó a ir a comer a su casa porque fue invitado. Pero no comió del plato del mundo, ni tomó de la copa del mundo. Y muchos de los que él entró a su casa y comió, se convirtieron a Jesucristo y aceptaron a Jesucristo. El peligro es cuando nosotros entonces podemos ser arrastrados para hacer las cosas que no son de Cristo. Es la parte donde el Señor mantuvo las dos cosas separadas. No mezcló la gimnasia con la magnesia. Y eso fue lo que enseñó a sus discípulos y apóstoles. Mantener las cosas separadas de lo que es del mundo y de lo que es de Dios. Tenemos que entrar al mundo porque somos de este mundo. El Señor lo dijo: Padre, yo te pido que no lo saques del mundo. Ahora, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, Padre. En Juan capítulo 17, un tiempito antes de ser arrestado, él estaba orando y le dice: Señor, mira, a estos son los que tú me diste, aquí los tenemos, ahora yo me voy pronto a ti porque yo pertenezco allá, pero yo te pido que ellos que se quedan aquí, tú los cuides y los protejas de todo mal. No son de este mundo ya, porque ahora ellos han tomado la decisión de pertenecer al reino de los cielos. Solo te pido, Padre, que tú los cuides y los protejas del mundo, porque no somos ya de este mundo. Y si no somos de este mundo, nuestra labor aquí es para poder alcanzar al mundo, pero no hacer lo que hace el mundo. No es que no podamos hacer una amistad, no es que no podamos acercarnos a alguien que no conoce a Jesucristo. Es poder darle a entender la diferencia de lo que es servir al mundo y de lo que es servir a Cristo. Si por una razón, una amistad, se supone que las amistades que nosotros, voy a terminar casi con esto, en 2 de Corintios capítulo 6 dice claramente que no podemos unirnos a yugo desigual. No puede un creyente estar con un no creyente. Y aunque eso tiene un principio, primeramente, en lo que puede ser el matrimonio, que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos, pero también se adapta a todo tipo de situación. Y sobre todo lo que son hacer una asociación con alguien que no sea creyente, o a llevar a cabo una amistad muy estrecha con alguien que no sea creyente. Un compañerismo, porque bien claro lo dice la Escritura ahí en 2 de Corintios capítulo 6, porque ¿qué tiene en relación? Dice, ¿qué tiene en relación la luz con las tinieblas? Ninguna. La luz es una cosa y las tinieblas son otra, gimnasia y magnesia. Porque ¿qué relación hay entre la justicia y lo que es la injusticia? No hay ninguna, son separadas. Y dice, ¿y qué relación hay entre Cristo y Belial? ¿Y a qué se refiere Belial? A Satanás. ¿Qué relación? No hay ninguno. Son separados totalmente. Y dice, por eso es que no puede haber relación entre un creyente y un incrédulo. ¿A qué se refiere la Escritura? Que nosotros vamos a poder hacer amistad. Vamos a poder tratar de alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Poder llegar hasta entender y comprender su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Podernos de alguna manera identificarnos. Pero cuando esa
que estamos tratando de alcanzar para Cristo, que es del mundo, y ya le hemos hablado del Señor y le hemos podido tratar de traerle la palabra, y rechaza la palabra, rechaza a Cristo, no quiere venir a aceptar lo que nosotros le estamos presentando, dice que ya esa amistad no debe proseguir, en otras palabras. Porque si esa amistad prosigue y se sigue uniendo más, si se sigue acercándose más, va a haber el peligro de entonces se cumple el refrán que dice: dime con quién andas y yo te diré quién eres. Porque esa amistad va a poder llevarse a uno hacia el otro lado. Y normalmente siempre el del mundo arrastra al que está en la luz. Siempre el de las tinieblas normalmente arrastra al que está en la luz. Por eso el Señor, cuando trató de alcanzar a aquellos que eran pecadores, y sobre todo los fariseos, y cuando vio la actitud de ellos y en la manera en que reaccionaban ellos, trató de alcanzar, aunque muchos fariseos el Señor se le acercó y aceptaron a Cristo, pero otros le rechazaron de plano. Él no siguió esa amistad, pero ya él hizo lo que tenía que hacer: dejar la palabra. Ese es el punto que nos quiere traer aquí la Escritura. Podemos tratar de acercarnos a alguien para traerlo al Señor, pero si de alguna manera rechaza, tengamos cuidado de no ser arrastrados y participemos en sus propios pecados. La ley de Cristo va por encima de cualquier ley, cultura, costumbre y tradiciones que pueda haber en este mundo. No voy a hacer lo que hace el otro para tratar de traerlo. No. Yo tengo que demostrarle al otro, aquel que ahora me ha salvado, me ha limpiado, me ha perdonado y me ha dado un lugar allá arriba en los cielos. Esa es la diferencia. Hicieron el experimento de oratorio y el sapo brincaba, porque se daba cuenta que son un lugar que podía estar. Hicieron el experimento de otra forma. Pusieron el sapo, el sapito, en medio del agua, la olla en medio del agua, y empezaron a prender la estufa. Poco a poco le iban dando fuego, y el sapo ahí, poco a poco, le subía más y más la temperatura, hasta que llegó el momento en que subieron todo el fuego, ya el agua hervía y el sapo estaba ya. Claro, ya se había muerto. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Para algunas cosas podemos entender y brincamos inmediatamente. No, eso yo no lo puedo hacer. No, eso es prohibido. No, eso no es conforme a la ley de Cristo. No, eso no es agradable a Dios. Pero cuando empezamos a ir adaptándonos a hacer algo o alguna cosa, o somos poco a poco arrastrados, o el enemigo nos va engañando y nos va llevando de agua fría a agua tibia hasta que nos lleva al agua caliente, vamos a estar sumidos en el pecado y no nos dimos cuenta. El Señor quiere que siempre tengamos nuestros ojos abiertos para aquellas cosas que no son agradables delante de Él, y que podamos entender que lo que no es agradable a Dios no puede ser de bendición a nuestras vidas, y lo que es de bendición a nuestras vidas es porque es agradable ante nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué tal si estamos de pie en estos instantes? Y vamos a cantar este coro y hacer otro ejercicio también espiritual. En cada uno de estos servicios hemos terminado cantando y llegando unos a otros y diciéndonos Dios te bendiga, yo te amo en el amor del Señor. Hoy vamos a hacer algo parecido, porque aquí tenemos muchas culturas, tenemos muchas costumbres, tenemos diferentes tradiciones,
Y cada uno pues sabemos lo que para otro le agrada y lo que quizás tampoco le agrade. Pero entonces en esa parte donde nos unimos en el Señor y nos vamos ajustando y nos vamos aceptando y nos vamos comprometiendo y nos vamos de la misma manera haciendo compañerismo, unidad y hermandad. El tema era no confundir lo que es la hermandad, lo que es el compañerismo, lo que es el compartir el amor del Señor. No confundirlo, no llegar a lo que no es agradable al Señor. Pero dentro de lo que es dentro del Señor y dentro de lo que es agradable a Él, entonces sí, compartimos los unos con los otros. Y vamos a cantar este coro, vamos a cantarlo una vez, y en la segunda vez, entonces nos acercamos unos a otros y decirle: yo te amo en este amor del Señor. Porque para poder ser verdaderamente felices y gozar de la felicidad en Cristo, debemos amar unos a otros. Vamos a dar el todos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de amar. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. ¿Cómo va a cambiar? Y así Por medio del amor de Cristo y acercarnos a Cristo los unos a los otros. Díselo ahora. Yo te amo, hermano. Ahora amo. yo te amo, hermano. Ámame tú a mí, yo te amo, yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Ámame tú a mí. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Yo te amo, yo te amo, mi hermano. Yo te amo, mi hermano. Ámame tú a mí, yo te amo, yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Ámame tú a mí. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría
nosotros, compañerismo, unidad y también hermandad. Ahora oramos por nuestra despedida y también por los saludos. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu presencia, siempre grata, Señor. Y gracias porque tú inundas este lugar con esa presencia y también inundas nuestra vida. Gracias por lo que hemos hecho aquí y que cada uno, Señor, salgamos de aquí edificados en ti. Bendice los alimentos que vamos a compartir. Gracias que no nos falta el pan de cada día y que sea un tiempo de disfrute, Señor, entre unos y otros en compañerismo, unidad y también en hermandad. Mira, Padre Santo, luego nuestra salida, cuando salgamos de este lugar, pero no de tu presencia, que tú bendigas el resto del día, de lo que vamos a hacer, que bendigas la semana que vamos a tener, los diferentes compromisos, trabajo, actividades, pero que en todas las cosas te glorifiquemos y honremos tu santo nombre. Ayúdanos a cumplir nuestro cometido en esta tierra de ir y predicar tu palabra y alcanzar a otros. Y que podamos entender, Señor, la ley de Cristo que vive en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos que al despedirnos tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos el aplauso al Señor y vamos a cantar el coro para despedirnos. Qué maravilla es ser una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es ser una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual. Qué maravilla es ser una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es ser una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual. Que el Señor le bendiga a todos y saludados unos a los otros en su amor. Atención, por favor, atención. Atención, por favor. Antes de movernos, aquí está hoy otra vez André y Milena, ¿verdad? Nos alegramos de verle, pero están cumpliendo 9 años de matrimonio. ¿Verdad que no llegaron a tiempo? Pero 9 añitos, los felicitamos a todos.